Buenos días, buenas tardes y buenas noches, según el lugar donde usted me esté viendo hoy. Bien, mis amigos, seguidores y hermanos y compatriotas, pues hoy le doy la bienvenida una vez más aquí a su canal de YouTube, El Palenque de Cimarrón. Deseándoles a todos un feliz miércoles y muchas bendiciones y muchas cosas buenas para este día. Bien, mis hermanos, pues sin más, entramos en el comentario, dando siempre las gracias a todos los que me escriben, los que me estimulan, los que me aconsejan, los que también me exhortan y, por qué no, también le doy las gracias a mis adversarios, porque para ello me preparo, ellos me hacen cada día ser mejor, siempre contestando a sus ataques. Bien, pues sin más, comenzamos. Pero como preámbulo, quiero tener unas palabras para mis amigos, para mis seguidores, para mis compatriotas y hermanos. En los últimos días en las redes sociales se está incrementando campaña de desinformación. Oído, como siempre digo, oído a esto. Se está incrementando campaña de desinformación. ¿Y por qué? Muchos me preguntan, bueno, ¿por qué Cimarrón? Bueno, mire, primeramente le quiero darle una explicación para que puedan entender. En Estados Unidos, todos sabemos que existen dentro organizaciones contrarrevolucionarias que operan desde el sur de la Florida. La mayoría de estas organizaciones tienen la asesoría de la Central de Inteligencia de los Estados Unidos, CIA o CIA, y que todos sabemos que ha estado involucrada en muchos actos de terrorismo, ataques y sabotaje a Cuba, a su sede diplomática, a brigadas y ligadas, ¿por qué no?, también a la infiltración de enfermedades biológicas, tanto para el cultivo, para animales y directamente para las personas. Siempre hay que dar esta explicación. Estas organizaciones contrarrevolucionarias a su vez asesoran, voy a llamarlo así, a sus súbditos, a esos que vienen aquí a las redes, que están en YouTube, que están en Facebook y que están en TikTok y que están en Instagram. Estos súbditos reciben informaciones que no son las informaciones correctas. Reciben asesoría y orientación. Y tengo que decir aquí orientación porque los orientan qué debe decir, le dan falsas informaciones, ellos no buscan, ellos no se preparan, simplemente repiten como cotorras y loros lo que su amo les dice. Y aquí está todo lo que estamos viendo. Y si caminan por aquí, no solo son hombres, también son mujeres. Y también lo hacen desde otra parte del mundo, porque lo hacen ya desde otros países. Algunos de estos, y se lo tengo que decir así, reciben beneficio. Aparte que tratan de colocarle seguidores para que ellos también se puedan financiar o autofinanciar con TikTok, con YouTube, que son las plataformas que pagan e integran. Y cuando escuchamos, lo primero es la palabra dictadura. Y por supuesto, te hablan de que Cuba no puede, de que Cuba tiene deuda para mantenerlo a usted y tenerle la imagen de Cuba y la imagen del gobierno tergiversada para que usted caiga en su propia trampa. Le ponen el cebo y usted repite creyendo que estas personas están orientadas, están dirigidas, reciben asesoría y también respaldo financiero. No son todos los que reciben el respaldo, pero ellos buscan su grupo de idiotas que lo unen a ese grupito y le meten el veneno, por supuesto, lo decoran. Es como que le llevan a usted un plato bien decorado, pero dentro va el veneno. Y ese es el plato fuerte de ellos. El veneno, distorsionar la realidad. Darle a usted otra realidad que no existe, pero usted la cree. ¿Y dónde están los ataques siempre?
la dictadura de los Castro. Fíjense que hoy se llama Díaz-Canel, le dicen mil cosas, la dictadura. Pero quiero que escuchen bien hoy, por eso digo que compartan, a mis amigos por favor compartan, porque es bueno que los amigos que tenemos, latinoamericanos y europeos, escuchen. Mañana el pueblo de Cuba puede escoger un nuevo dirigente. Y hablamos de un nuevo presidente, un nuevo secretario del partido, una nueva asamblea, pero siempre van a repetir lo mismo, porque como este nuevo dirigente, este nuevo presidente, este nuevo secretario del partido, esta nueva asamblea, no responde a los intereses de Washington, fíjense usted, no se bajan los pantalones, ni se ponen de rodillas ante los Estados Unidos, pues siguen siendo comunistas, sigue siendo dictadura, venga quien venga y esté quien esté, y elijan a quien elijan. Escuchen, esto no es un problema de que sacar a Díaz-Canel y sacar a este o sacar a aquel. El problema es que tiene que estar un gobierno al servicio de Estados Unidos. Y este gobierno, como los gobiernos que hay en el mundo, que sabemos, y no vamos a hablar de eso, se brindan a colaborar con Estados Unidos, permiten la penetración de los Estados Unidos. ¿Y qué pasa? Que esos países son los que más pobreza tienen, son los que más corrupción tienen, y no pasa nada. Ahí lo tienen en algunos de esos países, y de ello no se habla en las redes. ¿Por qué? Porque a ellos les conviene que esté el gobierno de Argentina, el gobierno de Paraguay, el gobierno de Israel, con Netanyahu, con ese ejército genocida y asesino que ha invadido la Franja de Gaza, que bombardea, que dirige misiles contra palestinos indefensos e inocentes, justificándose un ataque que hizo Hamas. Es decir, mañana podían decir que los ataques contra Cuba son porque está Díaz-Canel, que Díaz-Canel es un asesino, y etcétera, pueden inventar una historia, pero ¿a quién van dirigidos las bombas y los cohetes? Contra el pueblo de Cuba, contra personas inocentes, contra la familia cubana. Esa es la política de los Estados Unidos, y esa es la política que orientan que realicen estas tiñosas mercenarias que vienen a las redes, o las cibertiñosas mercenarias que vienen a las redes a envenenar, a distorsionar, a crear una realidad decorada que en Cuba no existe. ¿Existen problemas? Sí. Pero por favor, ¿por qué no quitan el bloqueo? Si Cuba es un sistema fallido y fracasado, ¿por qué usted no le quita el bloqueo? Entonces, usted lo que está es demostrando que Cuba no es un sistema fallido y fracasado porque usted le ha incrementado más el bloqueo, le ha colocado más sanciones y medidas, y ahora sigue estando en la lista espuria de país patrocinador de terrorismo, que viene como la tercera parte y final de la directa de hoy. Bien, mis hermanos, hasta aquí una explicación por qué es necesario explicar y explicar para los equivocados, para los engañados, para esas personas escasas de recursos, para esos idiotas que siguen a estas tiñosas mercenarias con su veneno. Y no le voy a decir a estos ignorantes que en vez de preguntar, en vez de asesorarse mejor, investigar más para tener elementos a la hora de hablar. Pero no. Estas personas le entregan y le dicen lo que tiene que decir todos los días, sobre qué, incluso, lo voy a decir aquí, están siguiéndonos en nuestra plataforma. Son mis seguidores. ¿Pero por qué son mis seguidores? Porque ellos no van a compartir lo que yo digo, porque ellos quieren saber qué es lo que hablamos. Entran a nuestros likes y lo vamos a dejar entrar, pero cuando hagan lo que no tienen que hacer, lo bajamos o lo mutamos. Pero ellos quieren saber qué pensamos para prepararse contra eso, para traer un invento nuevo. Pero nosotros también nos preparamos, porque como nosotros sabemos la verdad,
Vamos al punto de la verdad. Por eso yo he tenido que ir explicando poco a poco en qué consiste esta política hacia Cuba, que no es ni contra Israel, que no es contra el presidente de Argentina, que no es contra el presidente de Paraguay. A ver si me hacen, que no es contra aquellos que hoy llevan política de corrupción dentro de su gobierno, como hoy la tiene Bukele, que es un violador de los derechos humanos, que tiene en sus prisiones secuestrado, porque estas personas no tienen proceso ninguno y están secuestrados injustamente allí en sus prisiones como campo de concentración. Pero aquí nadie habla de esto, pero sí ya lo dijo el secretario de la ONU. Y sin embargo, esta tiñosas mercenarias, lo único que vienen aquí es a envenenar, a derramar su veneno para que los confundidos, para que los idiotas y para los ignorantes se las crean y repitan como cotorra lo que su amo le dicen a estos. Y todos sabemos hoy que dentro de los Estados Unidos hay un gobierno que es una dictadura de verdad. Y si usted se cree, le voy a decir por paso. Primero, violas las leyes de los Estados Unidos. Segundo, viola el Estado de Derecho. Tercero, viola los derechos humanos. Cuarto, pasa por encima de los tribunales federales, los cuales han dado ya dictado sentencia y las viola. Viola la Constitución de Estados Unidos. Rompe sin orden de detención. Y aquí vengo con una, porque los voy a poner al día. Los cristales ya de los autos sacan a la gente bajo maltratado, los llevan al piso, los esposan. Pero si esto sucediera en Cuba, la dictadura de los Castro, la dictadura de Díaz-Canel, el puesto, miren, y te la ponen. Sin embargo, estas silventiñosas no te hablan de esto. Ese es lo que quieren llevar a Cuba cuando tengan su gobierno. Y escuchen, estos serán los posibles integrantes de los escuadrones de la muerte que irán a asesinar a cubanos que hayan sido miembros de alguna organización del Estado o hayan estado directamente involucrados como funcionarios del Estado dentro del Partido Comunista, dentro de la Juventud Comunista, o huelan a socialistas, o hayan sido seguidistas o destacados, presidentes del comité, etcétera, serán asesinados por estos odiadores. Porque dentro de Estados Unidos se está guardando ese odio, porque ellos tienen la intención de llegar a un gobierno para acabar con todo lo que era socialismo y revolución en Cuba. E instalar lo que hoy ven en los Estados Unidos. Sin leyes, sin constitución, y matarán al que tengan que matar. Ya van a asesinar al que tengan que asesinar para imponer el terror. Pero esto no es lo que ocurre en Cuba. Y los que están presos en Cuba han violado el Código Penal de Cuba. Y saben que están cometiendo un delito. Y ya he hablado de eso. Pero bueno, hasta aquí, porque si no me voy a extender. En el día de ayer y hoy, como parte de campaña de desinformación, como lo estoy diciendo, se está regando en las redes que se ha asesinado a Ferrer, el de Lopaco, en las prisiones de Santiago de Cuba. Una forma más inteligente de exaltar los ánimos en los Estados Unidos. Por eso le digo que esto está bien elaborado, bien dirigido y bien asesorado para exaltar los ánimos, para crear un estado de ánimo agresivo contra Cuba. Y esta es una de las campañas que viene desde la CIA, desde los grupitos o grupúsculos contrarrevolucionarios en el sur de la Florida, que todos sabemos y estamos claros que existen y que se preparan
Y entonces llegan a estas silver tiñosas mercenarias que tenemos aquí, penetradas, y le depositan el veneno para que comiencen a regarlo. Hay otro que todavía no ha salido en todas las redes, porque he ido a varias redes y no me informan. Y ahora se está hablando, cuando yo le diga el nombre, algunos se van a quedar así. Estoy hablando de Josvany Arizmin Sierra Hernández. Josvany Arizmin Sierra Hernández, más conocido como Chocolate en sí. Hay una bola, porque digo bola, que Chocolate se suicidó en las prisiones donde él estaba, en la prisión. Todavía no ha salido oficialmente, pero ya hasta esto está en las redes. Y quiero decirte que algunos de sus seguidores han hablado sobre esto, pero no existe el elemento para probarlo. Sí hemos sabido las declaraciones que ha hecho recientemente, que ha estado muy deprimido, voy a decirlo así, porque se le ha hecho una trampa y se le ha creado, y nosotros sabemos que él rompió eso que tenía y se perdió porque él es así, y sabemos que esa es la característica del Chocolate. Y ya había dicho que se iba a unir a José, que se iba a unir a varios más, incluyendo al difunto, al que yo le dije que, bueno, que falleció en Cuba en un hospital. Bien, esto es parte de lo que está sucediendo hoy en las redes sociales. Una es que están diciendo que Ferrer está muerto. Nosotros sabemos que Ferrer no está muerto porque yo pronto lo oí, mandé a llamar a unas amistades en Santiago, le hice y me dijo, oye, esto es brete. También lo oímos aquí y nosotros tenemos gente adentro de la prisión, que no te estoy diciendo de militares, que tienen ahí gente en la prisión donde él está, y esa misma gente se comunicaron con sus familiares y dijeron, esto es mentira. Es una propaganda más del sur de la Florida para exaltar los ánimos, porque en Cuba todo el mundo sabe, igual en Santiago, que Ferrer no está muerto. Porque si Ferrer estuviera muerto, ya estuviera atiendo Santiago. Porque ya se habían tirado algunos de los elementos estos a la calle y ya hubieran formado su revueltica y toda esa cosa. Ferrer no está muerto. Ahora tenemos las dudas de lo de Chocolate. No sabemos tampoco qué está pasando con Chocolate. Sí sabemos que estaba muy deprimido por todos los cargos que se le han puesto y porque le piden, como decimos en el argot cubano, le piden unas condenas grandes. Hasta aquí la información para la familia cubana. Ahora, resulta ser que en el día de ayer, Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, volvió a hablar y colocar a Cuba como país, pero en la lista espuria de país patrocinadores del terrorismo, como que Cuba no colaboraba en la lucha del terrorismo. Hace poco, en el 2024, se hizo una investigación que estuvo involucrado el sistema de inteligencia de Estados Unidos, así como el FBI y otras agencias, donde se llegó a un dictamen en el gobierno anterior de Biden que se informaba que Cuba no tenía ninguna vinculación con grupos ni personas perseguidas por terrorismo. Incluso esto llegó, y quiero que escuchen bien, a la toma de decisión de Biden de retirar a Cuba de la lista como país patrocinador de terrorismo. Pero que como todos sabemos que Marco Rubio, esa es su promesa que le hizo a estos grupitos que lo llevaron allí, era mantener a Cuba para de esta manera asfixiar más, ahogar más, sentir más las carencias al pueblo de Cuba, a la familia cubana y a Cuba. Y dijo que en Cuba existían personas calificadas de terroristas que estaban buscadas por terrorismo y que estaban protegidas y refugiadas en Cuba. Sacó una foto de una persona que no está en Cuba, pero nosotros sabemos, y acabo de explicar,
que estos son los planes de Estados Unidos, que no es más que distorsionar la realidad, que no es más que crear una mentira, como siempre se ha creado, como lo crearon con Saddam Hussein, como hace poco el señor Carlos Jiménez decía que en Cuba hay una planta, que los chinos tienen una planta de espionaje contra los Estados Unidos, porque estas son, hermanos míos, escuchen ustedes y pongan oído, esta es la política que ha llevado por más de 65 años el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba. Distorsionar la realidad de Cuba, porque mientras en Cuba hay un gobierno socialista, mientras en Cuba hay una revolución, es una dictadura. Sin embargo, lo que está haciendo Trump, lo que está haciendo AI, lo que está haciendo la policía, no es. Bien, mi hermano, pero no obstante a eso, en el día de ayer, escuchen, y qué importante es conocer. En el día de ayer, y lo compartí aquí, y lo compartí ya en TikTok, y lo compartí en Facebook. Escuchen, Al Giuliani, quien fuera un terrorista connotado de Al Qaeda y perseguido por el FBI, quien tuviera por más de 5 años buscado y reclamado por terroristas, que hoy usurpa el gobierno de Siria, en el día de ayer se entrevistó de abrazo y mano con Donald Trump. Es decir, una persona que ha participado en actos terroristas, incluso contra el gobierno de los Estados Unidos y otras naciones, perseguido y buscado y reclamado por el FBI y Interpol, y miembro de Al Qaeda, va y se entrevista con Donald Trump como presidente de Siria, presidente de facto. Entonces, yo quisiera que compartieran esta para que ojalá llegara a este cochino e inmoral de Marco Rubio y me dijera qué moral tú tienes cuando tu presidente se está entrevistando con un terrorista connotado de Al Qaeda, perseguido por el FBI de Estados Unidos y reclamado por Interpol. ¿Qué moral tiene si ayer tu presidente hoy se entrevistó con ese hombre? ¿Tienes moral para colocar a Cuba? ¿Cuál es el país que debería de verdad estar en tu lista? O en una lista en la ONU o en Ginebra como violador de los derechos humanos y patrocinador del terrorismo, como lo ha hecho por más de 65 años contra acciones contra Cuba. Sabotaje y terrorismo. Estados Unidos. Y el otro país que debería estar en la lista que hoy el mundo reclama es Israel, el gobierno de Israel y el ejército israelí. Entonces te pregunto, Marco Rubio, ¿habría moral para acusar a Cuba cuando hoy tu presidente se está entrevistando con un terrorista y le está dando la mano? Eso es doble moral, pero es un acto vergonzoso e inmoral. Y nadie de esta cibertiñosa que nos ataca todos los días cuando hacemos live en TikTok tiene la vergüenza de hablar de esto. No, eso no le interesa. ¿Tú sabes por qué? Porque el único objetivo por el cual le pagan, lo orientan y lo dirigen es a decir que en Cuba hay una dictadura de los Castro, que Díaz-Canel es un dictador, que en Cuba hay un régimen. ¿Por qué lo que le hacen repetir todos los días? Que Cuba no paga, que por aquí, que por allá, que lo UNEI. Mira, compadre, que tú sabes de quién yo hablo, no voy a mencionar tu nombre, porque yo soy un caballero y yo soy un hombre. Yo te dejo entrar a mi live, que yo hago en TikTok. Pero revísate bien, mano. Porque tú, a mí, no me convences de nada. Y a mucha gente tampoco. Cuando tú tengas la dignidad y la vergüenza de hablar claro, lo primero que tienes que reconocer que en el país que tú estás, se violan los derechos humanos, se han asesinado afro-estadounidenses.
se esposan niños, que no se hace en Cuba. Que hay un régimen que hoy su presidente se ha cogido a una ley de 1798 de enemigos extranjeros para que le dé poderes para pasar por encima de leyes estadounidenses, de la Constitución estadounidense, de los tribunales federales y poder violar, como se está violando, los derechos humanos allí. Pero aquí no termina la historia. No. Aquí no termina la historia. Y yo te voy a hablar algo. Hoy, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, ha dado luz verde a la policía a detener y deportar, a la policía de la Florida, a detener y deportar a los emigrantes y a convertir, escuchen que no es mentira y búsquenlo, a jueces militares en jueces de migración. Una violación de las leyes estadounidenses, una violación de la Carta Magna, la Constitución y una violación del Estado del Derecho y los derechos humanos. Convertir jueces militares en jueces de migración y darle libertad a la policía de la Florida para detener y perseguir y deportar emigrantes. Entonces, ¿de qué hablan estos libertarios que vienen aquí a TikTok? ¿Qué tanto hablan de libertad en TikTok? ¿Por qué no hablan de esto? Ajá. Pero ¿qué pasa? Que el palenque del cimarrón y este cimarrón todos los días se está documentando con noticias que salen de las propias redes sociales. Y como tengo también amigos a los cuales le he pedido que me hagan llegar las noticias, me digan los sitios, me dicen ve a los sitios y yo visito los sitios y saco mis noticias. Bien, mis hermanos, esto una vez más que prueba lo que le dije al comienzo, pero siempre es importante pedirle, por favor, yo les ruego, compartan mis directas. ¿Qué importancia tiene compartir mis directas? Porque todo lo que estoy diciendo en mis directas son extraídas de las redes sociales estadounidenses. Y son tan importantes que lleguen a los confundidos, a los ignorantes, y disculpen las palabras, a los imbéciles que siguen a estas tiñosas mercenarias en TikTok y en otras redes, cuyo objetivo, vuelvo a repetir, el de ellos es que muchos vienen financiados y también se autofinancian con estas redes, es el desmoralizar a Cuba, desmoralizar la revolución, desmoralizar al pueblo cubano, hacerle creer que esto que ellos repiten es la verdadera realidad, cuando todos sabemos de dónde parten, quiénes los dirigen, quiénes los financian, quiénes los asesoran. Gracias a todos los que me escriben, gracias a todos los que me apoyan, gracias, porque yo soy de ustedes y estoy aquí por Cuba, por los cubanos y por la familia cubana. Y estoy aquí para ir en todo lo que vaya contra la familia cubana y los cubanos. Cubano que está allá, cubano que está en Cuba, cubano que está en otras partes del mundo, porque estoy con los buenos cubanos. Una vez más, Dios me lo bendiga. Que Dios me lo bendiga mucho. Que Dios me le dé mucha salud, mucha vida y mucha paz. Que Dios bendiga a Cuba. Que Dios bendiga a la América Latina. Y que Dios bendiga a la patria grande, a la América que Bolívar soñó. Viviremos y venceremos. Sí, venceremos hasta la victoria siempre.